El movimiento no es una moda moderna, no es algo que inventamos hace unas décadas en un gimnasio con pesas cromadas y espejos brillantes. El movimiento es nuestra esencia, está inscrito en nuestros huesos, en nuestros músculos, en cada célula que llevamos dentro. Desde las cavernas hasta hoy, la historia humana se ha construido gracias a la actividad física. Imagina por un momento a nuestros antepasados de la prehistoria. No existían máquinas, no existían suplementos, no existía un horario de entrenamiento. Ellos entrenaban con la vida misma. Cada día era una batalla por sobrevivir, correr para cazar, trepar para alcanzar frutos, luchar contra depredadores. Su gimnasio era la tierra, sus pesas eran las piedras y su motivación era simple: vivir un día más. En ese entonces no había opción de ser sedentario. Quien no se movía, quien no corría, quien no peleaba, simplemente no sobrevivía. La actividad física era la diferencia entre la vida y la muerte. Y gracias a ese movimiento constante, el ser humano se fortaleció, desarrolló resistencia, fuerza y capacidad para transformar el mundo que lo rodeaba. Cuando avanzamos a la historia antigua, vemos cómo el movimiento dejó de ser solo una cuestión de supervivencia y se convirtió también en cultura, en identidad. Los griegos no solo admiraban el cuerpo fuerte, lo veneraban. El ideal del atleta era también el ideal del ciudadano, equilibrio entre mente y cuerpo. Nacieron los Juegos Olímpicos, no como espectáculo vacío, sino como un recordatorio de que el ser humano alcanza su máximo potencial cuando une disciplina física y mental. Los romanos también lo entendieron, aunque a su manera. Sus gladiadores, sus ejércitos, sus entrenamientos militares eran brutales, duros, despiadados. El movimiento se convirtió en herramienta de poder, en motor de conquista. Roma no se expandió solo por su estrategia política, sino porque formó hombres que podían marchar kilómetros, resistir hambre, levantar armaduras y luchar hasta el final. En la Edad Media, aunque el conocimiento retrocedió en muchos aspectos, la actividad física nunca dejó de estar presente. Caballeros entrenando con espadas pesadas, campesinos trabajando la tierra desde el amanecer hasta el anochecer, mensajeros recorriendo distancias interminables a pie o a caballo. El cuerpo seguía siendo la primera herramienta para transformar la realidad, y aunque los gimnasios aún no existían, la fuerza seguía siendo el lenguaje universal de supervivencia. Ya en la Edad Moderna, con la revolución industrial y los avances tecnológicos, el movimiento comenzó a cambiar de forma. La gente empezó a trabajar menos con el cuerpo y más con las máquinas, pero aún así, el entrenamiento físico no desapareció. Surgieron disciplinas nuevas, artes marciales que viajaron por el mundo, deportes que se convirtieron en pasión de multitudes, y poco a poco nació la idea de entrenar no solo para sobrevivir, sino para superarse. Hoy, en la edad contemporánea, tenemos más comodidades que nunca. La mayoría ya no necesita correr para cazar o levantar piedras para construir su casa. Sin embargo, algo curioso ocurrió. Mientras más cómoda se hizo la vida, más urgente se volvió recordar nuestra esencia. El gimnasio apareció como un refugio, como un recordatorio de lo que somos. Levantar una barra, correr kilómetros, entrenar duro, no es un lujo moderno, es reconectar con la verdad de miles de años de evolución. Por eso hoy, cuando alguien me dice, ¿para qué entrenas tanto?, yo respondo con otra pregunta: ¿cómo no hacerlo? La historia entera de la humanidad es la historia del movimiento. Los que se movieron fueron los que sobrevivieron, los que crearon, los que conquistaron, los que escribieron la historia que hoy recordamos. Los sedentarios nunca dejaron huella. Y tú, aquí y ahora, eres parte de esa misma cadena. Cuando entrenas, no solo moldeas tu cuerpo, sino que honras a todos los que vinieron antes. Sigues el camino que comenzó en las cavernas, que pasó por Grecia, Roma, la Edad Media y llegó hasta nosotros. Cada gota de sudor es historia viva. Cada repetición es memoria de lo que somos. Movimiento, fuerza, supervivencia, evolución. La historia del ser humano es la historia del movimiento.
Y comprenderlo no es un simple repaso de fechas o épocas, es entender que dentro de ti llevas grabada una verdad inquebrantable. El cuerpo fue hecho para moverse. Cuando observamos la prehistoria, lo primero que entendemos es que no existía el ejercicio como lo conocemos hoy. No había rutinas ni planes escritos. La caza, la recolección, el desplazamiento eran el entrenamiento diario. El Homo habilis y el Homo erectus sobrevivieron porque fueron capaces de caminar largas distancias persiguiendo a sus presas, de lanzar piedras y palos, de trepar árboles y escapar de depredadores. El movimiento era la condición de vida, y la inactividad significaba la extinción. La evolución favoreció a los que se movían. El ser humano desarrolló glúteos potentes para correr y caminar durante kilómetros, manos precisas para agarrar, brazos fuertes para cargar y lanzar. Todo lo que somos hoy, desde la forma de nuestra cadera hasta la resistencia de nuestro corazón, es el resultado de miles de años de actividad física. El sedentarismo no tiene cabida en nuestra biología, y cuando lo adoptamos en la modernidad, pagamos el precio en forma de enfermedades, cansancio y debilidad. En la antigüedad, el movimiento dio un salto de calidad. Los griegos elevaron el entrenamiento a una forma de arte. Los Juegos Olímpicos eran la máxima expresión de su creencia en el equilibrio entre cuerpo y mente. No era un espectáculo vacío, sino un homenaje a los dioses y a la excelencia humana. Los atletas entrenaban con disciplina, sabían que la fuerza no solo servía para pelear, sino también para construir carácter. Cada levantamiento, cada carrera, era una manera de honrar la vida. Roma tomó otra ruta. El movimiento se transformó en poder militar. El imperio no se expandió solo con leyes y diplomacia, sino con legiones que podían marchar días enteros cargando armaduras pesadas, construyendo campamentos y combatiendo en batallas sangrientas. Su entrenamiento era brutal, pero efectivo. El cuerpo fuerte era el arma más temida. Y la lección aquí es clara. El movimiento siempre ha sido herramienta de dominio, de libertad o de conquista. Durante la Edad Media, aunque la ciencia retrocedió en muchos campos, el trabajo físico siguió marcando la vida. El campesino labraba la tierra, el artesano forjaba el hierro, el caballero entrenaba con espadas y armaduras que exigían fuerza descomunal. El cuerpo seguía siendo el vehículo para crear y transformar. No había excusas ni atajos. Se trabajaba o se moría de hambre. La disciplina del esfuerzo seguía siendo el motor del mundo. Con la Edad Moderna y la Revolución Industrial, las máquinas comenzaron a reemplazar parte de ese esfuerzo físico. Sin embargo, surgieron nuevas formas de movimiento organizado, la esgrima como deporte, las artes marciales que se difundieron desde Asia, las primeras academias de gimnasia en Europa. El entrenamiento físico empezó a ser visto también como una manera de educar, de disciplinar, de cultivar la salud. El movimiento dejó de ser solo obligación y comenzó a ser elección. Llegamos a la edad contemporánea, donde vivimos el gran contraste. La comodidad de la vida moderna nos invita a no movernos, pero nuestro cuerpo grita lo contrario. Tenemos autos, ascensores, trabajos frente a pantallas, comida al alcance de un botón. Y sin embargo, nunca antes en la historia la actividad física había sido tan crucial. Porque ahora ya no se trata de sobrevivir a depredadores ni de conquistar territorios, sino de sobrevivir a nosotros mismos. El enemigo ya no es un león, es la inactividad. Mira a tu alrededor. La epidemia de sedentarismo está acabando con la fuerza humana. Personas que no pueden correr una cuadra sin quedar exhaustas. Jóvenes que nunca han cargado su propio peso corporal. Adultos mayores que pierden movilidad por no entrenar en su vida. No es porque la genética los haya condenado, es porque olvidaron la historia que llevan en la sangre. Y si tú no entrenas, corres el riesgo de ser parte de esa estadística que desaparece en silencio. El movimiento ha sido la base de cada etapa de nuestra evolución. Gracias a él cazamos, conquistamos, construimos, creamos. Y ahora, en pleno siglo XXI, entrenar es mucho más que estética o rendimiento. Es mantener viva la chispa de lo que nos trajo hasta aquí. Es respetar el sacrificio de miles de generaciones que sobrevivieron gracias a su fuerza.
Entrenar es ser parte de esa historia. Así que cuando entres al gimnasio, cuando salgas a correr, cuando decidas mover tu cuerpo, recuerda, no lo haces solo por ti, lo haces por todos los que vinieron antes y lucharon para que hoy existieras. Lo haces porque el movimiento es tu herencia, tu deber, tu camino. Y si este mensaje resuena contigo, si entiendes que tu historia personal también se construye con movimiento, te invito a dar un paso más. Suscríbete a este canal y sigue siendo parte de este viaje, porque cada capítulo es una chispa más para encender el fuego de la disciplina, de la fuerza y de la superación. La historia de la humanidad está escrita en sudor, en esfuerzo, en movimiento. Y hoy, aunque vivamos rodeados de tecnología y comodidad, seguimos siendo los mismos seres que cazaban en la sabana, que forjaban hierro en la Edad Media, que luchaban en las arenas romanas. El gran error de nuestro tiempo es creer que podemos escapar de esa verdad. Que podemos sentarnos frente a una pantalla 8, 10, 12 horas, comer sin conciencia y aún así mantenernos fuertes y sanos. No funciona así. El cuerpo reclama lo que le pertenece: movimiento, fuerza, disciplina. Mira cada época de la historia y pregúntate, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran sido sedentarios? ¿Qué hubiera sido de la humanidad si el hombre prehistórico no hubiera corrido tras sus presas? ¿Si los griegos no hubieran entrenado sus cuerpos como entrenaban sus mentes? ¿Si las legiones romanas no hubieran tenido la capacidad de marchar kilómetros bajo el sol? La respuesta es simple: no estaríamos aquí. El movimiento es más que salud, es legado. Cada sentadilla, cada kilómetro corrido, cada flexión es un eco de todo lo que hicieron tus ancestros para llegar hasta este punto. Y tú decides si honras esa historia o la traicionas con excusas. Sé consciente, cada vez que entrenas, no solo estás construyendo músculo o resistencia, estás sosteniendo un linaje, estás asegurando que la cadena de esfuerzo que comenzó hace miles de años no se rompa contigo. Porque si se rompe, no habrá culpables afuera, será porque tú decidiste no actuar. Y aquí es donde quiero que des un paso más. Este canal no es solo un espacio para motivarte, es una comunidad para construirnos juntos. Tu experiencia, tus palabras, tus batallas, pueden ser justo lo que otro necesita leer para levantarse del sofá y empezar a moverse. Por eso te invito a dejar tu comentario. No lo veas como un simple gesto, sino como un acto de contribución. Lo que compartas puede inspirar, puede guiar, puede encender la chispa en alguien que hoy está dudando. Tu comentario importa. Tu voz puede ser parte de la historia de alguien más. Y si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para unirte de manera más directa. Suscríbete, porque cada capítulo es un recordatorio de que el movimiento es vida, de que la disciplina es libertad y de que juntos podemos construir un legado que trascienda. La humanidad ha llegado hasta aquí porque nunca dejó de moverse. Ahora es tu turno de continuar esa historia. Sal, entrena, camina, corre, carga, empuja. Haz que tu cuerpo recuerde quién eres y de dónde vienes. Y sobre todo, deja tu huella, porque la historia se sigue escribiendo con cada decisión que tomas hoy. Felicitaciones por llegar hasta el final de esta inyección de energía. Eres digno. Únete al Club de la Fuerza.